tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Soy Rocío Aliaga, esto es la entrevista aquí en TV Noticias 7.3, un espacio para conversar la información que diera la impresión ahora que estamos arrancando el año. Estamos ahí repitiendo, ¿no? Como una agenda. Bueno, ahora estamos con el fenómeno de la Niña, pero aún así con el tema de las precipitaciones. Estamos ahí andando nuevamente sobre los mismos pasos, ¿no? Conversando un poco sobre lo mismo. Y en ese sentido vamos a conversar ahora también, época ya de matrículas escolares y listas de útiles, pagos que se deben hacer, pagos que no se deben hacer. Vamos a conversar sobre esto último con Renzo Deza, comisionado de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está, señor Deza? Buenas tardes, bienvenido aquí a la entrevista. ¿Qué pasa? Que cada vez que inician los chicos las clases tenemos que volver a hablar de lo mismo, ¿no? Cobros indebidos, ahí tiene que pagar a la PAFA, si no, no se matricula el chico. La cuota extraordinaria, que no existen cuotas extraordinarias, pero ahí están siempre los pagos. ¿Por qué no terminamos de ordenar estos temas? ¿Cómo está, señor Deza? Buenas tardes, Rocío. Sí, bueno, como cada año, cuando empieza el proceso de matrícula, lamentablemente hay algunos colegios públicos, sobre todo, que persisten en cobrar efectuar algunos cobros indebidos, ¿no? Que no están permitidos por la ley. Por ejemplo, lo más típico es el condicionamiento de la matrícula a través del pago de la cuota ordinaria de APAFA. Claro, y lo ponen ahí en los cartelitos, en las colas que tienen que hacer ahí los padres de familia, el número de cuenta, que normalmente son números de cuenta personales. A ver, primero, hay que recordar que la educación es un derecho fundamental y como tal implica, parte de su contenido es el derecho a acceder de manera libre e en igualdad de oportunidades, ¿no? En el caso de la educación brindada por el Estado, la ley y la Constitución política señala que la educación brindada por el Estado es completamente gratuita. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se traduce? Que los padres de familia, cuando matriculan a sus hijos en una escuela pública, no está condicionada a ningún pago de ningún tipo, sea efectuada por la propia institución educativa o a aquel pago efectuado por las asociaciones de padres de familia, ¿no? Nada, cero, ni un sol, ni 50 céntimos, nada. Eso es lo que dice el papel, pero en la realidad, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como cada año, históricamente, la Defensoría del Pueblo sale a supervisar el proceso de matrícula visitando diversos colegios a nivel nacional. Dentro de los hechos que solemos encontrar es, primero, que el cobro de la PAFA está directamente vinculado con el proceso de matrícula. Por ejemplo, el padre de familia se acerca a la persona, al colegio, y la persona que le atiende para efectuar la matrícula, le da un ticket con una cuenta bancaria. Que puede ser de la PAFA, o a veces es del director, de algún profesor o de algún padre de familia. Le dice, efectúa el pago del monto que te doy, luego regresas y ya con el voucher, ya recién regularizamos la matrícula, lo cual es incorrecto, es ilegal. Como señalábamos, la matrícula no está condicionada a ningún tipo de pago. Es más, es bueno que la gente, que la ciudadanía conozca que el reglamento de la ley de APAFA señala que la PAFA establece, o sea, la Asociación de Padres Familias, en Asamblea General, ellos establecen cuánto es el monto de la cuota ordinaria, siempre y cuando se respete el límite legal de 1.5% del PBI, que para de una UIT, que para este año asciende a 62 soles con 25 céntimos. No puede exceder los 62. No puede, ese es el límite legal. Este reglamento establece que a la PAFA se reúne en 3 sesiones ordinarias, en el mes de abril, en el mes de julio y en el mes de noviembre. Eso significa que si la primera asamblea ordinaria de la PAFA es en el mes de abril, es en ese mes que los padres deben establecer cuál va a ser el monto de la PAFA. Es decir, temporalmente debe ser completamente vinculado del proceso de matrícula que se efectúa en los primeros meses del año. Ahora mismo. Exacto. O sea, de enero, febrero, nada, no se tendría ni siquiera por qué hablar del monto de la PAFA, porque la primera reunión es en abril. Es en abril. Pero lo cierto es que no pasa, ¿no? O sea, y sobre todo en estos colegios donde los padres de familia tienen que amanecerse, señor Deza, para conseguir un cupo, por ahí alguna vacante para su hijo.
si de alguna manera pues van a sentir que les es más fácil pagando estas cuotas, lo van a hacer y eso va a generar que se siga alimentando este círculo vicioso de los cobros que son irregulares. Y por eso la labor de la Defensoría no solo es a través de la supervisión, sino también a través de acciones de promoción de derechos. Eso implica que a la ciudadanía, mediante mensajes sencillos y claros, se les recuerde cuáles son sus derechos. Con relación a lo que la Defensoría históricamente suele encontrar, el año pasado se hizo una supervisión del proceso de matrícula y dentro de respecto a los cobros, dentro de lo que se encontró es que de los 330 colegios visitados públicos de nivel primaria, los cobros que suelen hacerse indebidos son, por ejemplo, cobros por material educativo, lo cual es irregular porque el derecho a la gratuidad implica también la entrega de material educativo por parte del Ministerio de Educación. Otros cobros que suelen hacerse son cobros por trámites administrativos, ¿no? Por libreta, por derechos de trámite, etcétera, ¿no? Pero es que uno ya ni se imagina, ya tienen ahí un rubro, no sé, actividades extracurriculares o cuota extraordinaria, ¿no? Que eso puede ser cualquier cosa, pero ahí y salen de debajo de las piedras. Lamentablemente los colegios aún persisten en efectuar cobros que no corresponden porque la ley no lo permite. Con relación a las colas que mencionabas, también en los medios de comunicación siempre salen noticias sobre colas de madrugadas que hacen los padres para obtener una vacante. Sobre esto también es bueno que la ciudadanía conozca que la obligación que tienen los colegios de brindar determinada información. Hay una directiva que regula el proceso de matrícula escolar que señala que 30 días antes de iniciado el proceso de matrícula, el colegio tiene la obligación de publicar un panel donde se le informa al padre de familia 3 aspectos puntuales y fundamentales. Primero, el número de vacantes. ¿Cuántos vacantes voy a ofertar este año? Segundo y fundamental es los criterios de ingreso, es decir, cuáles son los requisitos, las condiciones para que un niño ingrese y no otro a ese colegio. Y tercero, el plazo del proceso de matrícula, cuándo inicia y cuándo acaba. ¿Por qué es importante que se publique esto? Porque el padre de familia, al acercarse al colegio y ver estos requisitos, estos criterios, ya debe predecir o ya debe prever si es que su niño o niña cumple con esos requisitos. Obviamente estos requisitos no deben implicar situaciones de discriminación y ningún trato diferenciado, no deben ser requisitos objetivos y razonables. Pero sí hay, o sea, ¿y eso quién lo establece? ¿En los mismos colegios? ¿La UGEL, el ministerio? No, la Ley General de Educación a los colegios les otorga determinada autonomía. Y en el marco de esa autonomía los colegios pueden establecer estos criterios para el ingreso. Obviamente están sujetos a la supervisión y monitoreo y orientación técnica que tiene que dar las unidades de gestión educativa local, la UGEL. En este aspecto, el rol de la UGEL es fundamental. Ellos deben coadyuvar a los colegios públicos a orientar el proceso de matrículas, qué cobros no se deben hacer bajo ningún supuesto, cómo es el cobro de la PAFA, la cuota ordinaria de la PAFA, qué criterio es irrazonable, qué criterio puede implicar algún supuesto de discriminación escondida, ¿no? Pero bueno, señor Endesa, lo cierto es que no está funcionando. O sea, los criterios que hayan tomado los colegios no están funcionando, porque las colas se repiten, o sea, acá los medios no informamos porque nos inventamos las cosas, sino porque están sucediendo, las colas se siguen dando. No sé si es que se informa, si es con 30 días de antelación, será por diciembre, ¿no? Que deben de salir, por si acaso, para primero de primaria, tercero de primaria, sexto de primaria, no tenemos vacantes, ya, bueno, la gente ya se ahorra la cola y se va a otro colegio, pero siempre está bueno, por si acaso, no voy a hacer la cola. El tema es que no funciona, o sea, algo tenemos que proponer alguna otra cosa porque los cobros indebidos se siguen dando. ¿Hay sanciones para las APAFAs que se pasen de listas? Claro, además del límite legal, hay APAFAs que pueden cobrar, pasando ese límite legal, pueden cobrar incluso 100, 150 soles. Ahí quien tiene competencias es la Fiscalía, porque la Fiscalía es la entidad encargada de velar por la legalidad, el cumplimiento de la ley, y ese límite está establecido en una ley. Cuando un padre de familia se acerca y es la PAFA la que le efectúa este cobro excesivo, puede acudir a la Fiscalía. Si este cobro además está condicionado
está condicionando la matrícula escolar, y el director como servidor público, como funcionario público, está también vinculado a ello, el padre de familia además puede presentar su denuncia en la UGEL, porque el director del colegio, como todo servidor público, está sujeto a un régimen disciplinario de si cometes una infracción, una sanción, se te puede abrir un proceso administrativo sancionador y se le sanciona. Claro, el tema es que esté el niño de por medio, ¿no? Y siempre el temor ahí por quién sabe alguna represalia contra el menor, pues a lo mejor y las madres o los padres se inhiben de hacer estas denuncias. ¿Son de manera anónima o uno tiene que poner ahí todo su nombre completo? No, lo ideal es que se identifique la persona, el padre de familia y con digamos, cuáles fueron los hechos que constituyen la falta o la infracción. Si en caso, en la propia institución educativa o en la UGEL, el ciudadano no encuentra la respuesta que la ley debería señalar, es decir, una investigación rápida con una sanción firme, siempre que se prueben los hechos, si el ciudadano no encuentra una atención adecuada en la UGEL, puede también acudir a la Defensoría del Pueblo. En la Defensoría del Pueblo, nosotros tenemos 38 oficinas a nivel nacional y nosotros podemos atender tanto las consultas o las quejas que la ciudadanía presente. Al inicio del año escolar siempre las quejas están más vinculadas con el tema de la gratuidad, con situaciones que obstaculizan la continuidad o el acceso al sistema educativo y la Defensoría siempre está dispuesta a atender a la ciudadanía e investigar estos casos, ¿no? ¿Cuál es el rol de la Defensoría? ¿Poner en alerta ahí, poner en el neón, o sea, sobre el incumplimiento de los derechos de las personas o tiene algún nivel sancionado? No, bueno, la Defensoría del Pueblo históricamente siempre ha sido un colaborador crítico del Estado. Nuestra función tenemos 3 funciones que nos asigna la Constitución: la defensa de los derechos fundamentales, la supervisión de la administración pública, del cumplimiento de los deberes de la administración pública y la supervisión de la prestación de los servicios públicos. En ese marco, la Defensoría del Pueblo siempre ha efectuado supervisiones para establecer qué acciones o qué conductas del Estado o qué omisiones del Estado estarían potencialmente vulnerando algún derecho fundamental, y a partir de ello efectuamos recomendaciones para que las autoridades modifiquen determinadas normas, determinados lineamientos, ¿no? Claro, en ese momento que me menciona de la recomendación, incluso se puede decir de la propuesta, le han alcanzado al sector involucrado, esta es educación, alguna para que se acaben las colas, se acaben los cobros indebidos, o de momento solo es informativo? No, el año pasado, como le comentaba, hicimos una supervisión nacional del proceso de matrícula y también de parte de la infraestructura. Por ejemplo, encontramos de los 330 colegios visitados que 202 no cumplían o no cumplieron, mejor dicho, con publicar los criterios de ingreso. Entonces, eso ya es de por sí un incumplimiento de un deber que tiene la institución educativa. Ahí lo que se hizo fue enviar recomendaciones tanto al Ministerio de Educación como directamente a las direcciones regionales de educación, que tienen competencia directa en garantizar el servicio educativo de calidad. Lo que se recomendó puntualmente es que la UGEL adopte las acciones pertinentes para que su personal se despliegue y pueda brindar la orientación técnica y sobre todo también la supervisión a los colegios, porque bastantes colegios visitados... Claro, de 300, 202, casi todos. Y nos encontramos con que los colegios, cuando hacemos la consulta, si algún especialista de la UGEL ha llegado a supervisar o a brindar alguna asistencia, no, en un alto porcentaje de los colegios visitados, las UGELes lamentablemente no llegan a tener presencia, ¿no? ¿Qué estará pasando? Le falta personal, ¿no? Que salgan ahí un poco del escritorio y empiecen a hacer más trabajo de cancha, pero tremendo brazo que tienen con ustedes entonces el Ministerio de Educación, porque pueden levantar data, ¿no? Sobre un mapeo ahí de irregularidades respecto de un derecho tan fundamental constitucional, además, como es el acceso a la educación. Entonces, no se puede exceder del 62.55, ¿era? ¿O 63? 25. ¿62 o 63? 62 soles con 25 céntimos. 62 soles con 25 céntimos es lo máximo que se puede cobrar por APAFA este año. Hay que no tiene que estar asociado al tema de la matrícula para nada. Es más, la primera reunión de la APAFA tiene que ser en abril.
O sea que si los señores de la PAFA quieren estar en el momento de la matrícula, será pues para dar la bienvenida, ¿no? Más porque después para dar allí los números de cuenta, señores, un ratito, eso a los bolsillos más adelante. ¿Quién fiscaliza a las APAFA los manejos ahí de los dineros? Bueno, la PAFA es una entidad particular porque si bien es una asociación que se regula por la ley privada, por el Código Civil, también es una asociación que tiene una vida específica vinculada al servicio educativo, que es un servicio público. En principio, la UGEL también puede supervisar la labor de las APAFAs. Generalmente la labor de las APAFAs están reguladas o están registradas en el área de gestión institucional de las UGELes, ¿no? Ellos son los que de alguna manera tienen un registro de quiénes son los presidentes de APAFA, bueno, etcétera, pues que estén presentes a la hora de la matrícula, que no tendría ni siquiera por qué estar, ya da una idea de cómo están dando allí la situación, ¿no? Bueno, entonces, 62.25, no más, gratuidad de textos también me menciona. Sí, la ley señala... lista de útiles en colegio público. No, un momentito, no. A ver, la Ley General de Educación establece que la gratuidad de la educación implica no solo que el servicio en sí sea gratuito, sino que está acompañado de dos aspectos. Primero, la entrega de materiales gratuitos. El Ministerio de Educación de manera periódica entrega diversos recursos y materiales, como pueden ser cuadernos de trabajo o textos escolares. ¿Cuadernos también? Sí, textos de trabajo, o sea, cuadernos de trabajo y textos escolares, ¿no? Y estos no tienen ningún costo para el padre de familia. El Ministerio de Educación ya, dentro de su presupuesto, establece un dinero para la transferencia a las unidades de gestión educativa local, quienes a su vez deben establecer un presupuesto para la distribución a todas las instituciones educativas, de manera tal que los padres de familia no corran con ningún cobro o costo por los materiales educativos. Además hay materiales de los más bonitos, ¿no? Nos lo han venido aquí a mostrar en su momento el personal del Ministerio de Educación en lenguas originarias y demás, con cuentos de la zona y con ejemplos sobre todo adaptados, ¿no?, a las diferentes realidades y geografías de nuestro país. Así que, por favor, las editoriales ahí tranquilas, porque todo esto es gratis. En los colegios públicos sí. Consecuencia de ello es que también el proceso de matrícula está prohibido el pedir o menos exigir textos escolares o material educativo a los padres de familia. En los colegios públicos eso está prohibido, no se puede. Ya temas de cartuchera, me refiero al lápiz, el borrador y las cosas, pues eso sí es ya un poco de cada quien, ¿o también eso se entrega? En principio es de cada quien. Sin embargo, desde el año 2014, 2015, si mal no recuerdo, cada año existe el programa de mantenimiento de la infraestructura de locales escolares. O sea, el Ministerio de Educación asigna un presupuesto para atender a los locales escolares en la infraestructura. Desde el 2015, si mal no recuerdo, además del presupuesto para la infraestructura, asigna 1.500 soles para que el colegio pueda comprar justo lo que usted decía, equipamiento, útiles de oficina, material de oficina, papel, etcétera, ¿no? Incluso equipamiento menor, tipo DVDs, teles, equipos de sonido, equipos Hay presupuesto entonces para eso, porque de pronto puede salir, no, la PAFA no, que falta el lapicero para el profesor, la mota. No, todo eso, es que si es que uno no puede exigir lo que no conoce, ¿no? Y en ese sentido pues hay que estar allí informados respecto de los dineros que se dan para este tipo de presupuestos. Dentro de las recomendaciones que ustedes levantan, señor Deza, y propuestas además, ¿en algún momento se ha hablado del sistema de puntos que funciona en otros países? Por ejemplo, si es que el chico vive en esa localidad, el niño vive en esa localidad, además ya tiene un hermano en el colegio y viene otro hermano más, bueno, pues tiene tantos puntos para el ingreso, ¿no? Para eliminar el tema de las colas, es increíble que a estas alturas de la civilización pues no nos hayamos podido organizar para que los padres no se tengan que amanecer para conseguir un cupo en un colegio. Sí, en el tema de los criterios de ingreso hay que recordar, como mencionaba, que los colegios tienen la autonomía para determinar. Las UGELes
deben cumplir con su rol de supervisar que las instituciones educativas tengan la mejor gestión administrativa e institucional de manera tal que no tengan conductas que puedan restringir o vulnerar el derecho a la educación. Por ejemplo, el tema de las colas puede ser una situación que genere un peligro a la educación, porque puede ocasionar supuestos en que si no está establecido de manera previa cuáles son los criterios, puede suceder que una persona, el director o alguna otra persona del colegio, de manera discrecional y arbitraria diga tal niño entra, tal niño no. Entonces, las recomendaciones que nosotros hemos hecho como Defensoría es apuntar a las obligaciones y deberes que tiene la UGEL como ente llamado a supervisar la labor de las instituciones educativas. Porque en ese sentido también, y velando allí por tantos otros derechos que tienen los pequeños, muchas veces en determinado colegio público ningún niño es de la zona, o sea, en transporte público y tienen que tragar ahí estrés, tráfico y demás, a todo lo que pueden estar expuestos en el transporte público en la mañana los pequeñitos y de vuelta, o sea, por estar en ese colegio. ¿Por qué no se ha visto la manera de ordenar el servicio educativo público? Eso es el único supuesto que está contemplado de manera expresa en la directiva que regula el proceso de matrícula, que se llama la zonificación. Y también el Ministerio de Educación en las directivas de año escolar anteriores establecía como sugerencia el criterio de la zonificación. La zonificación debe estar establecida por la UGEL, es decir, hace un mapeo de cuáles son los colegios que hay en la zona de su jurisdicción y establece, digamos, el colegio de nivel primaria y el colegio de nivel secundaria cercanos. Ahí debería ser el traslado. Es decir, si un niño que estudia en un colegio primaria A y no tiene el nivel de secundaria, ya la zonificación debería decir ese niño dónde automáticamente debe pasar a estudiar en el nivel secundaria, ¿no? Eso, como le digo, está contemplado ya en la directiva de matrícula escolar, ¿no? La zonificación como un criterio para poder ingresar. Pero también es cierto que no es el único, y ahí entra la autonomía de las instituciones educativas para establecer algunos otros criterios. Otro que usted también mencionó es el tema de los hermanos que ya estudian en ese colegio, que también era recogido en las directivas del año escolar, ¿no? Anteriores. Y es que, claro, ¿no? De alguna manera se tiene que ordenar esto, porque si no, señor Deza, si yo sigo por acá y usted sigue en la Defensoría, el próximo año nos veremos nuevamente acá a hablar otra vez de lo mismo, y es como que ya estamos hablando en círculos, ¿no? En algún momento, pues alguien tiene que sentarse y poner los papeles sobre la mesa y decir, bueno, a ver, ¿cómo funciona en otros lados de manera decente? Esto es respetando los derechos incluso de los padres y la familia, que no se tengan que amanecer bueno, nos copiamos, pues, si no nos copiamos, porque si no, ¿qué hacemos? O sea, ustedes también se deben aburrir un poco de estar señalando siempre lo mismo. Sáquenlo de 2017, porque seguimos en lo mismo. Sí, pero, por ejemplo, no todo es tan gris, es decir... a ver, una buena... Comparativamente... 5 o 10 años atrás, las quejas que atendía la Defensoría del Pueblo por el tema de la afectación a la gratuidad de la educación eran mucho mayores que los que sucede ahora. Aproximadamente el año pasado hemos tenido una cantidad de quejas alrededor de 300 vinculadas al tema de la afectación de la gratuidad. Es cierto que hay otras quejas también de 300, 400 que están vinculadas a obstaculizar la continuidad del servicio educativo. Pero si vemos esa cifra 10 años atrás, la cifra era mayor, mucho mayor. Yo creo que eso también es el acceso a la información, ¿no? Las personas están allí ya manejando el tema también con ustedes en la Defensoría a través de las redes sociales. También hay más chance a que las personas, los ciudadanos puedan enterarse de qué les corresponde y qué no les corresponde, qué es irregular y no lo van a permitir. Muchísimas gracias, señor Renzo Deza. Por favor, rapidito. Sí, me gustaría recordar la línea gratuita, el 0800. Estupendo. El 0800 15 170 es una línea gratuita a nivel nacional para que las personas puedan llamar y presentar su queja o reclamo a
vinculada al derecho a la educación u otros, y también las 38 oficinas a nivel nacional, ¿no? Estupendo. ¿La Defensoría del Pueblo es solo para colegios públicos? ¿También funciona para privados? No, también podemos intervenir ante colegios privados. Estupendo. Entonces ya hablaremos ahí más adelante sobre las cuotas de ingreso, a ver si alguien regula eso en algún momento. Muchas gracias, señor Desacomisionado de la Defensoría del Pueblo. Nos vamos a la pausa, regresamos con más en minutitos. Gracias.